Buenas tardes, nos encontramos este momento con David Almeida. Él es el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo y vamos a conversar con él sobre el debate que ha vuelto a nuestro país sobre el manejo y el costo de los combustibles. Una pregunta que nos venimos realizando con mayor fuerza desde el 2019 y que ahora en el contexto del paro nacional ha vuelto a nuestro debate con posiciones totalmente distintas desde el sector de las organizaciones sociales y el sector del gobierno. David, bienvenido. Tenemos estas inquietudes y queremos que tú nos des caminos, vías posibles que ya se han venido pensando, trabajando en el sector social del país. Coméntame, hay una idea generalizada de que el costo para el país del subsidio al combustible es muy alto. Es decir, que nos están subsidiando valores que están por encima de los países vecinos como Colombia y Perú. ¿Qué pasa con el tema del subsidio en nuestro país, David? Gracias, Maritza. Buenas tardes. Empecemos por hacer un análisis que nosotros hicimos ya en 2021. Ya demostramos de que no existe subsidio. Voy a explicar esto. Para que exista un subsidio, el Estado debería tener una erogación real de dinero del presupuesto general del Estado para pagar por combustibles que nosotros consumimos a un precio menor que lo que le cuesta al Estado todo el proceso de producción de los combustibles. Esto en la práctica primero no ocurre. En el presupuesto general del Estado, de hecho, no existe ningún rubro que diga subsidio a los combustibles. Es decir, en la práctica no hay un egreso real físico de dinero de la caja fiscal para pagar un subsidio. ¿Cómo es que ellos hacen el cálculo de este supuesto subsidio? Ellos dicen, si es que el precio internacional, me voy a inventar algo, el precio internacional es $4 por galón de gasolina extra, por ejemplo, y nosotros vendemos a $2.55, entonces estoy subsidiando con $1.45 cada galón de gasolina, y ese es el subsidio que le doy a la población multiplicado por el volumen de galones. En la práctica eso no funciona así, y no funciona así porque nosotros no es que tenemos todo el combustible a precio internacional, porque tenemos refinerías, porque producimos crudo, y porque además el proceso de producción de combustibles tiene que verse en una integridad. Es decir, yo a la refinería ingreso petróleo, pero del petróleo no es que yo escojo que solo me salga gasolina extra, o solo me salga diésel, o solo me salga gasolina super. Lo que ocurre en la práctica es que obtengo toda una serie de subproductos, desde gas licuado de petróleo hasta fuel oil, por toda la cadena de procesamiento, que es producto de ese barril de petróleo. Y todo eso tiene un valor comercial. Entonces, cuando yo analizo el proceso de los combustibles, tengo que analizar cuánto es lo que importo, cuánto es lo que produzco, cuánto me cuesta importar lo que importo, cuánto me cuesta producir lo que produzco, y de esa forma yo tengo mis costos generales del proceso. Y a eso le tengo que poner, en cambio, cuánto es lo que obtengo de las ventas, de los ingresos generales del proceso, es decir, al momento en que yo vendo los combustibles, sea al mercado nacional o al mercado internacional. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que ya incluso en 2019, con los precios de 2019, que si ustedes recuerdan era $1 por galón de diésel y $1.75 por galón de gasolina extra o Ecopaís, haciendo este balance de ingresos y egresos con cifras tomadas de los informes estadísticos de Petroecuador, es decir, de cifras oficiales, nosotros obtenemos que en realidad en 2019 del proceso de combustibles teníamos ya nosotros $152 millones en utilidad del proceso. Es decir, en realidad no había una erogación de dinero del Estado, sino más bien un ingreso neto de $152 millones. Para el 2020, como ya empezó también a mediados de 2020 el incremento del precio de los combustibles, se obtuvo $280 millones en ingreso. Y como ustedes recordarán, hasta octubre del año pasado, el 2021, se acabó de incrementar ya a los valores actuales el precio de los combustibles
y en ese año se obtuvieron utilidades por 6 comercialización de derivados de petróleo, incluido todo. Para el 2022, ahora con el precio alto del petróleo y por lo tanto un precio alto de las importaciones de combustibles, lo que nos han dicho es que está colapsado el sistema. También es mentira. De enero a mayo, según cifras oficiales, haciendo los mismos cálculos, hemos obtenido una utilidad de 34 millones de dólares. Evidentemente no es la utilidad del año pasado, pero es utilidad al fin. Entonces, la conclusión de todo esto es que no existe como tal un subsidio a los combustibles. El momento en que nosotros analizamos toda la cadena de producción y de comercialización, encontramos que el Estado en este momento y ya desde 2019 obtiene utilidades del proceso y no hay un egreso real de la caja fiscal al final del día. Listo. Con esta explicación entonces que tú nos estás haciendo, ¿qué implica que se pueda bajar el precio de los combustibles? ¿Es viable eso? Totalmente viable. Como yo les demostraba desde 2019 con los precios de ese entonces, es decir, $1 el galón de diésel, 1.75 el galón de extra, existía ya utilidad en el proceso de comercialización y producción de derivados de petróleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido más bien con el incremento del precio de los combustibles? Lo que ha ocurrido es que ha encarecido el costo de la vida para la población en general. Por más de que nos digan de que no hay un impacto real en la cadena de producción de bienes y servicios, lo que siente la población en la práctica es que le han subido los precios de todo. Echan la culpa a la guerra de Ucrania por el incremento del precio del aceite, pero lo que no nos dicen es que Ucrania lo que hace es producir girasol y únicamente debería haberse afectado entonces el aceite de girasol. Pero acá nos sube hasta el aceite de palma, que nosotros producimos palma. Entonces, en realidad hay un efecto global de inflación, que es producto del incremento del precio de los combustibles. ¿Es viable bajarlo? Sí, es viable bajar, porque las cifras que nos han dado de supuesto subsidio no son reales. Es decir, no es que habría una erogación adicional a la caja fiscal, lo que habría es de pronto una disminución de la utilidad, sí, pero a costa de garantizarle a la población que le bajen los precios de los bienes y servicios que consume, garantizando una mejor calidad de vida a la población. Entonces, sí es posible bajar el precio de los combustibles, como estaban a niveles de 2019 inclusive. Y la propuesta que está haciéndose en este momento de parte de la CONAIE ni siquiera es llegar al nivel de 2019. Ellos han encontrado un punto medio y la propuesta es dejarlo, entiendo, a 2.10 la gasolina extra y a 1.50 el diésel. Entonces, esos niveles son bastante manejables porque aún así son más elevados que los niveles que teníamos en 2019. ¿Y de dónde esta propuesta que hace el gobierno de bajar 10 centavos? ¿Qué estudio técnico tiene esto? ¿Por qué es ese monto? Eso es lo que nosotros también nos hemos venido preguntando, ¿no? En realidad también, desde que sacamos los estudios del año pasado, nosotros le hemos venido emplazando al gobierno de que nos demuestre primero de dónde saca el cálculo del subsidio, ¿sí? Porque eso tampoco está transparentado hasta ahora. Nosotros sí hemos sido transparentes con las cifras del cálculo, hemos publicado la metodología del cálculo que nosotros hacemos para demostrar de que el subsidio no existe. El gobierno no ha hecho lo propio para demostrar sus propias cifras. Y los cálculos que están haciendo en este momento tampoco tienen un sustento que se haya transparentado. Yo no sé en base a qué han llegado a esa definición, pero es evidente de que entra más bien en un proceso de toma y daca en el momento de la negociación, en lugar de establecer realmente un proceso técnico. Ahora, la otra cuestión que es importantísima entender y que de pronto se les cayó por la coyuntura, pero que era el motivo real del incremento del precio de los combustibles que se dio en octubre, a un nivel incluso superior al que estaba establecido en las tablas de los decretos anteriores del incremento progresivo, es que lo que les interesaba en realidad era la privatización de la comercialización del combustible, de la importación del combustible. En este momento, quien importa los combustibles es Petroecuador, la empresa estatal. Lo que ellos querían, y lo hicieron mediante decretos ejecutivos, era privatizar esa importación de los combustibles, es decir, entregarle el negocio a un privado, pero la única forma en que le podían entregar el negocio al privado y que le sea rentable al privado era incrementar el precio de venta de los combustibles para que ellos pudieran obtener una utilidad al momento de importar.
Esto sí se les cae el momento en que incrementa el precio del petróleo y por tanto de los derivados a nivel internacional, ahí sí por situaciones coyunturales internacionales, externas. Entonces, ahora ya no es rentable otra vez para el importador privado el comprar directamente los combustibles y venderlos en el mercado interno, porque el precio que tenemos en este momento es efectivamente menor al precio internacional, que es lo único que tendría el privado, el importador. A diferencia del Estado, que tiene refinerías y por tanto puede balancear en la cadena productiva de esos costos y obtener utilidades como lo hemos demostrado hasta ahora. Entonces, con esta falta de transparencia en cifras, podría entenderse este pedido del gobierno de que sea la CONAIE quien plantee el proceso de focalización, y si es que es así, ¿qué posibilidades hay de focalizar y cómo podría darse esa focalización? Bueno, a ver, en realidad la responsabilidad de establecer los procesos técnicos no es de una organización gremial como la organización indígena, ¿sí? Pero aún así, digamos, desde las organizaciones sociales hemos planteado soluciones. A pesar de que la solución le corresponde al gobierno, yo te la voy a poner simple. Si quieren focalizar, el asunto no es subirle el precio a todos y darle menos precio al pobre. El asunto real es subir el precio al rico y mantener el precio para el resto, ¿sí? Esa es la manera real de focalizar. Y tú lo puedes hacer mediante un impuesto indirecto, es decir, aumentando, por ejemplo, en el costo de la matrícula de los vehículos de alta gama, que son los que consumen más gasolina, que son los que se entiende pueden pagar este precio más alto del combustible, porque no se llama subsidio, no existe subsidio como hemos demostrado, pero pueden pagar precios más altos. Y tú puedes establecer un impuesto indirecto precisamente a los autos de alta gama, incluso de acuerdo al kilometraje. Lo que podrían hacer es un registro en este año, por ejemplo, de cuál es el kilometraje con el que se matricula el vehículo. Luego, al momento de la matriculación del siguiente año, igual establecer cuál es el kilometraje que ha recorrido ese vehículo. De esa forma se puede establecer fácilmente cuál es el consumo por kilómetro que tiene un vehículo de acuerdo al motor que utiliza y establecer el impuesto directo en la matriculación de ese vehículo. De esa manera el Estado recupera recursos cobrándoles a los ricos, pero lo que están haciendo en este momento con un discurso engañoso es elevar el precio para todos y luego decir a manera de recompensa como que fueran a entregar lo mismo que un bono de desarrollo humano, que es lo que hacen ya en este momento para la población más pobre. Lo que no se dan cuenta es que al momento de hacer eso, lo que hicieron fue incrementar el costo de la vida y eso sí le afecta a la población pobre. Listo. Muchas gracias, David. Ya, María, con gusto.